Desde el incomparable marco del Friday de Azca, estamos aquí el gran Mac y yo para hablar un poco del draft de este año. Mac, ¿cómo vas? Buenas. Muy bien. Oye, Dime. draft Espectacular. espectacular este año, Muchísima ¿no? calidad en todos los puestos. Sí, yo pocas veces pocas veces. En los últimos años, por lo menos, no recuerdo un draft que he esperado con tanta tanto material, impaciencia, ¿no? Porque realmente yo creo que puede ser muy interesante por la cantidad de talento que hay, por lo intrigante que es ver dónde va uno, dónde va otro, qué deciden hacer los equipos. Porque además yo creo que hay muchas cosas que pones sobre la marcha, ¿no? De intercambios, de Claro. yo te doy tu elección y tú me das esto. Claro, es que yo en un principio me había hecho un poco mis calculillos, ¿no? Y pensaba, porque claro, al principio la gran pregunta era Mansell sí, Mansell no. Tú sabes, bueno, ya lo hemos hablado en algún filosofante también, yo tengo mi opinión sobre Mansell. En cuanto al draft, porque como jugador de college me encanta Sí, bueno, completamente, pero es otra historia. pero bueno, a ver dónde va, y mirando un poco las primeras, por lo menos los primeros cuatro picks, pensaba tenerlo claro, ¿no? Porque yo empezaba por los Texans. Los Texans en teoría se decía, bueno, podrían fichar a Mansell con el número 1, un quarterback. Pero, o sea, un jugador como Manchel siempre se va a hablar de que puede ser número uno, Claro, sea claro. quien sea el equipo al final, porque te buscas la manera de decir, no, porque lo pueden encajar así o lo pueden encajar así, Sí, pero bueno, tú cuéntanos la idea que tenías. efectivamente, no, entre otras cosas, porque yo pensaba, los Texans, aparte que la situación de quarterback de los Texans, yo francamente la veo bien en este momento, bien como proyecto, ¿no? Luego puede que funcione o no funcione, pero uno dice, tengo a Casey Keenum, que el año pasado lo hizo muy bien. Sí, lo que jugó, Y jugó de maravilla. efectivamente, hubo un momento que parecía la revelación, quiero decir, alguien inesperado que de repente dice, fíjate lo que se han encontrado, esta joya en bruto, tienen Keenum, que puede ser el futuro, ¿no? Cuando ya se empezaba a cuestionar a Shaw. Sigues con Keenum, fichas a un Fitzpatrick que de todas maneras es un quarterback veterano, que te da una garantía, que puede ser incluso un mentor, uno que de todas maneras te cubre la espalda, con un joven, pero que le puede dar tiempo de desarrollarse y de todas maneras tiene una garantía. Y luego, TJ Yates, que de todas formas pero que lo también siguen en su teniendo ahí. momento, a ver qué hacen con él, luego a lo mejor le cortan, pero bueno, que también en su momento Sí, respondió. responde. Dicho esto, aunque ellos quisieran fichar un quarterback, tienen el pick número 1 y el 33, que es el primero de la segunda ronda. En el primero de la segunda ronda este año, luego lo vemos más adelante, pero hay mucho, o sea, Todavía para mí mucha este calidad. año no hay, aparte Mansell, que es un fenómeno mediático, es un atleta fantástico, pero con muchos puntos de interrogación. Este año hay muchísimo talento repartido de un nivel lo suficientemente medio muy alto. bueno como para pensar que alguno de esta generación va a ser un grande. Ahora, hay que descubrir cuál de ellos, ¿no? Pero para mí no hay ningún Peyton Manning. Cuando digo Peyton Manning me refiero a lo que ya se esperaba saliendo de college. No hay un Andrew Luck, o sea, no hay alguien que dice, esta es una apuesta al 99%. Sin embargo, hay muchos que con el 33 seguirán libres, o sea, seguirán ahí, ¿no? Y lo puedes pillar siempre y cuando quieras. Con lo cual, yo O sea, que tú francamente... no irías, o sea, tú que los Texans no irías a por un quarterback. No, yo francamente... Por lo menos en la primera ronda. Exacto, siempre. Ahora estamos haciendo una un razonamiento que yo hice sin tener en cuenta posibles trades o cambios, ¿no? Si todo se quedara como está, Texans tuviese el número 1, yo al final creo que ficharían a Clowney. La duda que tenía hasta el principio, del primer pick era si Clowney o Mack. Un poco también por un tema del sistema suyo de defensa, de esquema, que Clowney a lo mejor debería convertirse. Pero yo creo que al final, ahí
uno vas a por el mejor jugador que Esto es hay, decir, que en este caso... pasa por el mejor, que luego sí, seguramente Y sí hay que luego- reconvertirle sea más fácil. Que se Claro. reconvierta. Y luego tú imagínate una defensa como la suya, que ya es es lo como que es, tú le juntas en el... O sea, no quiero pensar uno que Qué llega y miedo. ve J.J. Watt y Clown Clown. al otro lado. Bueno, Que te bajan los humos. total, que yo creo, en ese momento yo pensaba pienso que si siguen los Texans con el número 1, van a elegir a Clown. Claro. Clowney para los Texans, entonces. Los Rams, que eligen en segundo lugar, ¿qué es lo que tú crees que van a elegir o que deberían por el equipo que tienen ahora mismo? Hombre, realmente ahí hay un razonamiento un poco parecido, ¿no? Porque en realidad uno dice, primera prioridad ya puesto a elegir para los Rams. Es verdad que teóricamente un offensive tackle, un tackle de ataque le vendría bien. Y es verdad que en este draft hay... Sí, unos cuantos. Exacto. Hombre, hay dos por encima del resto, creo, que son Robinson y Matthews, pero por lo menos hay 5 offensive tackles que pueden entrar en primera ronda, o sea, gente de nivel de primera ronda. Con lo cual, yo francamente ahí, hay que tener en cuenta que los Rams tienen el 2 y el 13, porque con el trade del año pasado, o sea, con el trade de Griffin se quedaron con todas esas opciones en primera ronda. Con lo cual, teniendo el 12 y el 13, aparte que ahí tienen como para empezar a jugar con trades, pero bueno, de esto hablamos también un poco al final. De momento vamos a lo que tienen ahora. Vamos a pensar que no pasa nada, que no existen los 3. Tienen 12 y 13, bueno, con el 13 seguramente puedes pillar todavía un tackle buenísimo. Lo raro sería que de esos 5 que hemos hablado entrasen entre los 13 ahora primeros. por otras necesidades y por otros jugadores de altísimo nivel que están de otra posición. Entonces, francamente, yo creo que ahí, siempre y cuando mantengan el número 2, deberían y podrían ir a por realmente un playmaker, ¿no? Y ahí, este año también, que es lo que decimos, o sea, por eso al principio dije que tengo tanta calidad, porque cada posición de la que habla tiene mucha calidad. Hay otra vez una gran generación de wide receivers, hay receptores buenísimos, y ahí Watkins y Evans seguramente, ¿no? Sí, sobre sí, gusto no hay luego, nada escrito, pero a priori deberían son los ser que más los despuntan. dos. Yo lo razonamos al final, te diría que a mí personalmente en este momento creo que a los Rams se complementaría mejor que en lo que tienen ya Evans, por cuestiones de diferentes características respecto a Watkins. Los dos son extraordinarios, los dos a su manera. Por lo tanto, ahí insisto, luego ya veremos qué deciden hacer, cómo va toda la situación de los trades. Si tuviesen que quedarse así, yo por lo menos al principio pensaba, Sí, te quedas he con pensado Evans, que es una apuesta casi sí, segura. bueno, ese es gusto mío. Digamos más que luego prever lo que van a hacer es otra historia. Pero bueno, yo creo que ahí deberían de parir a uno de esos dos. Llegamos al 3, los Jaguars. Quizá por cómo ha estado el equipo, por cómo está, aquí el caso es un poco distinto a los demás, ¿no? Pues sí, efectivamente, y ahí un poco llega el punto clave de todo mi razonamiento, ¿no? Me ha entrado supongo que será un WhatsApp. Porque, aunque luego yo siempre defendí en el Filosofantes, lo hemos hablado en la tele, y lo digo una vez más que quede muy claro, Mansell para mí es un fenómeno. He pagado para poder ver todos sus partidos por internet. Me encanta, me divierte, es el más espectacular de los que hay en el draft. Pero sigo pensando que de momento es una incógnita. Es un gran riesgo en el sentido que puede ser o el gran fenómeno del siglo XXI o puede ser un flop. O sea, es un tipo Tebow. Sí, mediáticamente
Bueno, como quarterback es mucho mejor. No, me refiero no como quarterback, me refiero a todo lo que le rodea, todo claro, lo que sí, rodea. Yo ahí, pero además entro también en una cuestión técnico-táctica de ver por qué, cómo, cuándo, hasta qué punto ha influido sus extraordinarias dotes físicas en college, cuánto ha cohibido el resto de las defensas. Pero bueno, también de esto. Luego, cuando vemos los picks, luego vamos un poco posición por posición. Ahora, dicho esto, o mejor dicho, he dicho esto porque puede parecer incoherente lo que voy a decir en este momento. Bueno, con el pick número 3, los Jaguars, según mi opinión, si ahí llega todo igual como está, deberían y probablemente harán, deberían fichar a Mansell. Pero no has dicho que tú ficharías a Porter. Claro. Yo creo que los Jaguars son el único equipo que realmente está en una situación donde todo esto le puede compensar, merecer la pena, llámalo como quieras. Es decir, es un equipo que no tiene una gran presión, o sea, no necesita ganar mañana, porque en el fondo no se lo esperan, ¿no? La afición. Están muy abajo. Es un equipo que viene de una época de completo, un poco, la sensación desde fuera por lo menos, es de despiste, ¿no? de por dónde tiramos, a dónde vamos, qué hacemos. Necesitan un latigazo, necesitan un revulsivo también en marketing. Entonces, además, hay que tener en cuenta que son el equipo local de Londres y eso también... Claro. Bueno, sí, yo lo hablaba en el último Filosofante, creo que la NFL estaría encantada. Jaguars ficha Mansell, para ellos un bombazo por el tema de Londres que no vea. Pero bueno, yo ahí creo que a ellos le compensa arriesgarse, jugárselo todo o nada, ¿no? Es decir, aquí o doblo o lo pierdo todo, o multiplico por 10 o lo pierdo todo. Claro, lo pierdo todo, tampoco es tanto lo que van a perder estando en la situación en la que están. Sí, hombre, tened siempre en cuenta que de tal manera fichar a un Mansell te supone una inversión grande. Pues sí, pero tiene un retorno también, o sea que todo se compensa. También lo hablamos después, ¿no? Todo lo que dicen, no, Mansell tiene que convencerse y convertirse en un pocket pase. Pues entonces, si quieres un pocket pase, no fiches a Mansell. Yo, de todas maneras, te digo, yo creo que ahí sí que le puede funcionar por lo que hemos dicho. Ellos necesitan un golpe de efecto. Le viene bien por el tema de Londres, le viene bien por marketing. Y Mansell efectivamente es uno que puede que a lo mejor no funcione, puede que como funcione, que yo, atención, lo insisto, no lo descarto. O sea, puede ser un fenómeno. Sí. La apuesta funciona, ahí se puede crear una Mansell manía igual que la Tebow manía. O sea, de repente se convierte en la operación de marketing más grande de la historia de la humanidad. O sea, eso puede ser impresionante. El riesgo, bueno, es lo que dices tú, ¿sabes? De repente San Francisco, que lleva 3 años seguidos llegando a la final de conferencia y se queda siempre a puertas de ganar la Super Bowl y no la gana, necesita ganar la Super Bowl, de repente, yo qué sé, se les marcha Kaepernick y dice, Mansell, joder, es que es un riesgo, porque ahí, como te salga mal la apuesta... Tengo un equipo que me... Jacksonville se tiene que reconstruir, pues mira, empieza por ahí. O sea que yo creo que si no hay grandes revoluciones arriba, y aunque las haya, a lo mejor los primeros 2 no van a ir a por Mansell. Si Jacksonville mantiene el 3 y nos decide también, aprovechando la fiebre que hay ahora de intentar subir, rentabilizarlo y luego irse más abajo, yo creo que ahí podría pillar Mansell, aunque últimamente han visto, pero esto es algo que es un poco una obligación de un equipo, de un general manager. Si tú estás pensando en un quarterback, pues independientemente de que puedas tenerlo claro o no, también quieres ver al resto, entrevistarte con el resto, conocer al resto. 1, porque podrías cambiar de opinión, o 2, porque te lo podrían quitar. O sea, a lo mejor te dicen, no, es que yo apuesto solamente por él, luego resulta que te lo coge Houston y se acabó. Sí, claro, y abajo los planes y no tienes un plan B. Por lo tanto, podría caer ahí. 3, Mansell para los Jaguars. Nos vamos al 4, que es para Cleveland, y también hay como un run de que deberían elegir un quarterback, pero tampoco tiene por qué, porque está ahí Hoyer,
Sí, que el año pasado lo que jugó hasta que se lesionó también lo hizo muy bien. sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Que yo, que no es más que mi opinión, evidentemente, pero que yo he razonado con mi mentalidad. Es decir, puede que se opine que necesitan un cordón. Sí, para cubrirte la espalda también es verdad. Efectivamente, lo que acabas de decir tú. Oye, el año pasado sí que han sido en realidad 2 partidos, 3 partidos. Se lesionó enseguida. Lo poco que hizo también fue en su momento la pequeña sensación. ¿No? Fíjate, oye, ahora lo bien que lo está haciendo. Y parecía que ya podía ser la solución de momento. Se lesiona y ahora es como que cae, o sea, eso siempre lo digo, la memoria es muy corta, ¿no? De repente uno se lesiona, desaparece una temporada como si ya no existiera, si no es Joe Montana o Jerry Rice. Podría ser Hoyer otro caso como el de McCone, ¿no? El año pasado en Chicago, que McCone en su carrera tranquila, de repente un año tiene la oportunidad, hace una gran temporada en Chicago, hasta se cuestiona si tiene que seguir él o Cutler. Bueno, al final Chicago toma una decisión y ahora, perdonar el paréntesis, extra draft, tengo muchísima ganas de ver a McCone en Tampa, porque para mí ahí puede hacer un gran trabajo. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, yo creo que francamente, además de lo que estamos diciendo, Cleveland tiene el 4 y el 23, que es lo que le ha dado Indianapolis por el trade de Richardson. De momento un negociazo. Sí, de momento ha sido la bomba. Por lo tanto, aunque quisieran, volvemos a la teoría de antes, o sea, con el 23, ahí hay quarterback muy bueno. Por lo tanto, yo creo que con el 4 deberían ir al que queda entre Watkins y Evans, o sea, otro receptor. Ahí, apuesta segura aquí no hay nunca, pero yo ahí la veo una apuesta casi segura, sea uno o sea otro. O sea, independientemente de quién se haya quedado libre, deberían coger a uno de esos dos. Y luego ya con el 23, mirar y hacer lo que le da la gana, en el sentido de que a lo mejor hacen un trade y luego intentan acumular picks altos para ya completar la plantilla, siempre aprovechando esa cantidad de nivel que hay por ahí. Entonces, con el 4, Watkins o Evans. Creo. Por lo menos debería. No, pero para eso estamos aquí, para que tú nos des tu opinión. Bueno, no vamos a analizar los 32 equipos en la primera ronda, lo dejamos aquí con los 4, pero sí vamos a hablar un poco de los movimientos que se pueden producir, de intercambios y demás, y que pueden condicionar un poco el draft. Un poco o mucho. Un poco o mucho, efectivamente. Lo que hablamos al principio, ¿no? Que uno se hace un poco una idea, pensando en un panorama en el cual no hay trades. Luego, todo cambia, ¿no? A lo largo, las cosas se van moviendo y poco a poco, es como cuando se acerca un partido. Tú lo tienes claro a la semana de quién va a ganar. Poco a poco se va acercando y dices, ya no lo tengo tan claro. Y aquí es lo mismo, ¿no? Más o menos había una idea de lo que podía ser el draft. Luego empiezan rumores, que más que rumores son casi certezas, que Atlanta quiere ser agresiva en este draft, quiere subir y posiblemente se ponga a negociar incluso por el número 1. Buffalo también parece ser que quiere subir, a lo mejor no tanto al número 1, pero sí que quiere quiere ciertos jugadores y necesita estar arriba. Propio Jacksonville no se sabe, o sea, incluso Atlanta, o sea, los dos también podrían apostar un poco. Aquí la expresión todo o nada no vale, pero me refiero blanco-negro, o sea, es decir, o intentar apostar fuerte por subir, o intentar acumular, a lo mejor perder un pick muy alto, aprovechando la cantidad de jugadores buenos que hay, acumular más picks. Medio alto de primera, segunda ronda y renunciar a lo mejor al número 1 de Houston, por ejemplo, en el caso de Houston, Atlanta con el 6.
y más nombres. Porque incluso Sí, Dallas, porque claro, o o sea, se habla incluso de Dallas y de Filadelfia, rumores de intención o por lo menos que están tomando en cuenta la posibilidad de intentar ir a por Mansell. O Mansell con Chip Kelly, me encantaría verlo, este sí que sería un espectáculo. Pero bueno, te quiero decir que lógicamente un panorama de ese tipo puede romper todos los esquemas, porque cambian los primeros dos ya. Yo sigo pensando que el número uno, lo tenga quien lo tenga, elegirá a Clowney. Pero luego pueden cambiarse con las exigencias de cada uno, puede cambiar lo que se elige con el 2, con el 3, con lo cual todo el razonamiento se viene abajo y además no sabe realmente ya cómo. Porque claro, ha habido un momento que también en este caso, ¿no? Las percepciones cambian y cambian en los jugadores, ¿sabes? Decir, no, este va a ser el número 1, 2, 3 y luego no, este es mi primera ronda, ¿verdad? También hubo un momento en que se decía, bueno, realmente no va a haber tanto movimiento en este draft Luego de repente empieza, más que nada porque se desinfló un poco el fenómeno Mansell, ¿no? Era tanto el centro de la atención que en el momento que se ha desinflado un poquito toda esta euforia, como que nadie iba a hacer un trade porque el único objetivo de un trade podía ser el coger a Mansell. Ahora de repente empiezan a salir todos estos rumores. Claro, lógicamente, ¿quién está arriba? Claro, es como si tú tienes que vender una casa hoy en día, sabes que el mercado es como es, dices, bueno, casi yo no vendo, ¿no? Porque para que me la paguen mal. Luego de repente te enteras que hay 8 personas que quieren tu casa, dices, uy, espera un momento. Entonces pongo ya el precio del momento de la burbuja, ¿no? Aquí estamos igual. Entonces dice, no, es que los Texans, no, pero con el número 1, sí, depende de lo que te dan por tu número 1, porque a lo mejor dice, sí, bueno, no pillaré a Clowney, pero claro, acumula a lo mejor tanto que luego mira este año cómo están los Rams, cómo están los Browns, o sea, te quiero decir que muchas veces tener luego extra picks te da luego una elasticidad a la hora de elegir importantísima. Te da más cantidad de gente, quizás no de supuesto super nivel, pero sí de muy buen nivel. Claro. Por lo tanto, digo, hasta en ese aspecto puede ser muy interesante porque no solamente se sabe de equipos que quieren subir, sino que como el caso, por ejemplo, de Atlanta, dice, bueno, o consigo moverme de donde estoy para arriba, pillo quien quiero, como no lo consiga, pues entonces me vendo mi pick y acumulo abajo, ¿no? A ver quién es. Ese es otro aspecto. Porque además el elegir o que te elijan arriba no es garantía de éxito, lo estamos viendo últimamente. Tenemos varios quarterbacks que no han sido elegidos en primera ronda y que ahora están triunfando, y al contrario, gente que ha salido muy arriba en el draft y que prácticamente ha desaparecido. La historia está llena, la historia de la NFL está llena de casos como este, ¿no? De números 1, de Heisman Trophies, que luego al final no han sido todo lo que uno se esperaba. Gente como Kurt Warner ni entró en el draft y Tom Brady, sexta ronda. Ahora, como también este año, lógicamente, yo insisto, para mí hay una generación de quarterbacks muy buena, porque hay un nivel alto, ya no medio alto, un nivel alto, que no, o sea, yo no veo, insisto, no veo ningún fenómeno sin el riesgo, ¿no? Como Mansell, o sea, no veo un Manning, no veo un Luck, pero veo muchísimos que pueden ser el Wilson de la situación o el K, porque efectivamente lo que tú dices, mira, Jamarcus Russell, número 1, Jamarcus Russell aguantado, boom, ahora está de excursión. Sin embargo, draft donde a lo mejor en primera ronda no ha habido tanto esto, luego te sale Kaepernick en segunda ronda, Dalton en el mismo draft, Dalton y Kaepernick en segunda ronda, Wilson y Foles en tercera ronda, los dos, y Russell Wilson en su segunda temporada. Russell Wilson dentro de los Seahawks ganan, no es que han ganado
Bueno, solo pero para él ha sido una pieza. pero efectivamente ha sido una pieza fundamental. Con lo cual, yo te digo, yo ahí creo que este año se puede pillar a gente ya abajo, digamos, entre comillas, que teóricamente puede luego ser un quarterback fantástico, o sea, parece todo parece imposible. Joe Montana fue elegido en tercera ronda. Bueno, quizá un ejemplo muy llamativo, desde luego, de Montana. O sea, que además un quarterback es una posición tan delicada, tan complicada, que si hay los números, o sea, si uno tiene los números, las papeletas, llegas, y depende también mucho del carácter de uno, de en qué equipo se encuentra, con qué entrenador. O sea, hay muchos que todavía tienen un talento en bruto que todavía se puede desarrollar. Hay otros que vienen con el don, o sea, pero también dice Andrew Luck. Sí, Andrew Luck en college está con Harbaugh, que se sabe que es un tío que con los quarterbacks hace maravillas, que también ha tenido un gran maestro. O sea que se trabaja también eso, ¿no? Y cuando hay bases, ahí hay muchos nombres. Bueno, seguimos hablando de quarterbacks. Andrea, ¿por qué es tan arriesgado Manziel? Yo creo que, o sea, la cuestión de Manziel es que hay muchos factores buenísimos, ¿no? Y luego otras cosas. Yo lo hablamos otra vez en un Filosofantes. En su Pro Day, o sea, cuando yo lo vi como otros cientos de miles de personas, yo lo dije, o sea, no hizo más que demostrar lo que para mí ya se sabía. O sea, aquí no estamos hablando de un fenómeno desde un punto de vista atlético que luego hace algo. No. Para mí es un buenísimo jugador, es muy bueno, técnicamente es muy bueno. Es uno que tiene todo el catálogo de pases, mecánicamente es bueno, lo tiene todo. Pero simplemente es una duda que tengo yo, es decir, hasta qué punto el hecho de ser tan extraordinario físicamente, además de ayudarle a lo que son los números de la estadística en yardas de carrera, tasas de carrera, hasta qué punto asustaba tanto las defensas de college que hasta le permitían algo más, ¿no? Porque tú me dirás, bueno, ya, pero eso pasa en la NFL. Sí, la NFL es diferente, la NFL es mucho más científica, hay más tiempo para prepararte, estudias mucho más, porque te lo permite el reglamento, porque es tu trabajo. En college hay limitaciones de horarios, o sea, no se puede preparar tanto, y de ahí que en college, lógicamente, el factor improvisación y el factor, digamos, habilidad atlética, pues es más importante que en la NFL. Eso está fuera de cualquier discusión, eso es así. Ahí se juntan más cosas. Manziel, con sus características, me refiero de tipo de juego, tiene luego la cuestión altura, y ahí uno con razón puede decir, ya, pero Brees, Wilson, sí, pero claro, pero ¿por qué hablamos tanto de Brees, de Wilson? Porque son las excepciones, ¿sabes? Un ejemplo, ya lo sacamos el otro día, Tyrone Bogues no llegaba a 1,70 y 1,60 y era sí, pero uno. Exacto, pero todavía estamos hablando de Tyrone Bogues. Y entonces, en este caso, es decir, él también solucionará este problema. Las líneas de la NFL, o sea, en la NFL hay 32 equipos. Y ahí llega lo mejor de lo mejor que te viene solamente en lo que es, llamémoslo, la primera división de college, más de 100 equipos. Luego están los de lo que era la 1AA, ahí te llega lo mejor, que es un tío que técnicamente es un fenómeno, que encima es un gigante, con lo cual todo el mundo es altísimo, no ves, te tienes que mover. Lo hacía Doug Flutie, lo hace Drew Brees, lo hace Wilson, vale, perfecto. Pero habrá que ver, dicen, no, pero Manziel, que es verdad, o sea, Manziel también puede ser un buen pocket passer, pero no ve. Dice, no, pero si Manziel aprende a ser un pocket passer, pero lo que he dicho hace 10 minutos, si quieres un pocket passer, no vas por Manziel, o sea, te quiero decir, ¿no? Entonces, Andrea, entramos ahí en un tema también en el que el físico es importante, porque es un gran atleta Manziel, pero tiene sus limitaciones.
Sí, efectivamente, porque ahí, mira, en su momento, por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre, Cam Newton, sabíamos todo cómo jugaba, pero también Cam Newton es una torre y es una bestia. Claro, en el caso de Manziel, si abusas, o sea, en la NFL, o sea, uno como él, con su físico, abusas de ese tipo de juego, te castigan inevitablemente. Él se puede meter en un gimnasio, construir lo que tú quieras, pero no se puede convertir en un cubo, porque si es así de alto no puede ser así de ancho. Con lo cual ahí también, él está acostumbrado a jugar temporadas de 10, 11 partidos. Aquí son 16 de temporada regular y a otro nivel. Todo eso también es un poco algo que hay que tener en cuenta. Luego viene la juventud, que él solamente ha jugado 2 años en college. Viene un tema de presión mediática bestial. O sea, Manziel, desgraciadamente, por suerte o por desgracia para él, no es uno normal. Manziel ya es un fenómeno mediático y va a tener, y eso va a tener, o sea, le van a mirar con lupa desde el minuto 1. Bueno, ya los tiene, ya ¿no? lo tiene. Con lo cual, de momento le aventaja en cuanto a popularidad, en cuanto a... Pero, sí, pero eso no te asegura el éxito, incluso puede ser contraproducente. Claro, y entonces, según también donde caiga, pues puede entrar el tema de la presión de la o sea, un equipo que ficha Manziel, como no sea New England, que tiene Brady, y se convierte enseguida en el ídolo y a la primera intercepción del titular todo el mundo quiere que juegue él, presiona al entrenador, o sea, son muchos factores que pueden jugar en contra. Por eso únicamente yo digo que es arriesgado. Otra cosa, insisto, que cómo funcione puede ser el fenómeno del siglo XXI. O sea, sobre esto está claro. Bueno, hemos cambiado de escenario por necesidades del guión. Bueno, seguimos, vamos a rematar el vídeo. Necesidades del guión. Aquí, la verdad, ¿qué necesidad de guión? No hay guión. No hay guión. Necesidad del restaurante, porque claro, como estamos grabando en un restaurante, Friday de Azca, por cierto, pues ya está. llegó una hora que la gente empieza a entrar para comer. El guión del restaurante que llega a la 1 y hay que abrir para que la gente coma. No, para. Esto como cuando vas a París, está la Torre Eiffel haciendo las fotos. No, un momento. No. Bueno, total, que da igual, porque esto, como está grabado, se corta y se pega. Pues y así, por arte de Piri Birloque, ¡pling! Hemos cambiado. Bueno, a ver, habíamos terminado con el tema de Manziel y de que hay muchísimo talento en el draft. Dentro de todo eso, ¿puede haber alguna sorpresa, algún robo, algún jugador que esté llamado a ser elegido muy bajo y luego funcionar muy bien? Yo mira, como a mí me gustan estas historias, ¿no? O sea, el que ya se sabe que es un fenómeno, al fin y al cabo me aburre un poco. No, me aburre no, pero quiero decir. Sí. A mí, un quarterback que me gusta muchísimo y que creo que podría ser un chollo, entre comillas, en el sentido que te arriesgas muy poco, porque seguramente saldrá, si sale en rondas bajísimas, pero que puede ser una inversión buena porque es bajo coste, low cost, y que luego nunca se sabe, es Boyd de Clemson. Para mí es un quarterback que me recuerda mucho a Wilson, que además salió en tercera ronda, entre otras cosas. Quiero decir que tampoco Wilson se esperaba que fuera el gran fenómeno del draft. Que realmente tú le ves, o sea, yo me he estado viendo un poco de partidos un poco más detenidamente. Realmente, no es que un defecto no se lo encuentras, un defecto importante. Es un jugador, o sea, que todo lo que hace lo hace bien. Quizá no destaca en nada, pero muy maduro, se le ve incluso hablando, ¿no? Se le ve, no lo sé, hasta en ese aspecto me recuerda mucho a Wilson. Pues eso siempre es importante, tener la cabeza bien amueblada. Yo creo que ahí no saldrá seguramente porque hay 5 o 6 quarterbacks, o sea, que realmente pueden ser de alto nivel, ¿no? Manziel, Bridgewater, Bortles, ahora se ha añadido Carr. Cuando digo se ha añadido, no porque antes no estuviera, pero me refiero que se les pone ya como quizás uno de los mejores que hay, ¿no? Mientras antes formaba parte del grupo de los buenos, por ahí hay muchos, ¿no? Hay McCarron, bueno, hay muchos.
Yo creo que Boyd puede ser eso, una sorpresa. Igual no, porque también te quiero decir, eligiéndolo bajo, probablemente era un equipo que no tiene una necesidad inmediata, con lo cual puede bueno, que también luego le puede, se quede en el banquillo. Bueno, pero le puede incluso hasta venir bien, depende de dónde caiga, Sí, por aprender supuesto, pero me del refiero a que a lo quarterback mejor del sí, equipo al exacto, que o sea, llegue. depende, exacto, dónde cae, qué mentalidad, qué filosofía tiene ese equipo, el por qué le fichan, si es para trabajar con él o para construir un buen backup, o sea, eso, luego las circunstancias pueden variar mucho, ¿no? Pero yo creo que ahí hay calidad que podría salir en rondas bajas y baratas. Aparte de Boyd, Andrea, hay otro caso que puede ser el gran chollazo, ¿no? Que es Bridgewater, que parecía que iba casi para el número 1 para muchos y ahora, por un par de circunstancias de las que vamos a hablar, está como por debajo del radar. Efectivamente, yo creo que si se respeta las previsiones, o sea, el run que hay ahora el mismo. run que hay ahora y esa percepción de que ya no vale, para mí Bridgewater puede ser el verdadero chollo de este draft, porque se ha pasado de la teoría de Bridgewater, Mansell y Bortles, 3 mejores quarterbacks. ¿Quién va a ser el número 1? Bridgewater es el más preparado de todo. Bridgewater va a ser el mejor quarterback, el primero en salir y probablemente con el pick número 1. Luego viene el Pro Day, viene el Combine. Y de repente, como que poco a poco, Bridgewater desaparece. Ahora se le pone por detrás de Carr, algunos dicen que ni siquiera saldrá en primera ronda. Ahora, yo quiero decir, eso es una cosa que yo siempre he dicho desde el principio de los tiempos. El Combine, los Pro Days, claro que tienen una utilidad, la tienen, indudablemente, ¿no? Ves a un jugador de verdad, o sea, tratas con él, te sientas, hablas, quieres entender cómo piensa. Ves también, además, cosas técnicas, mecánicas, ¿no? Atléticas, hay tiempos. Claro que es bueno que uno, que uno haga las 40 yardas en 4-3, es fantástico, ¿no? Pero, lo que yo quiero decir es, un par de fallos puede echar por tierra todo el trabajo de la universidad. Quiero decir, vamos al caso concreto, Bridgewater. Si antes de todo esto todo el mundo opinaba que era el mejor preparado, el más adecuado para entrar en NFL, es porque durante años, temporadas enteras, le han visto jugar y han estudiado cómo juega, que es lo que a ti te interesa. O sea, estás fichando a un jugador para que juegue partidos y tú lo has visto jugar partidos. De repente, en un sitio donde te miden un tiempo, ven cuántas veces levantas esto, o cuántos saltas, sí, está bien. Será una indicación más, pero esto o sea, no puede valer más de lo que has visto en el campo. Jerry Rice corrió la 40 yardas en 4.7. O sea, Clowney mide 2 metros, un defensive end y las corre en 4.4. O sea, quiero decir, ahora, Jerry Rice probablemente estamos hablando del mejor receptor de la historia, sino del mejor jugador de la historia, ¿no? Y luego en el campo no le pillaba a nadie, quiero decir, él tenía lo que se llama playing speed, ¿no? La velocidad de juego, que luego no es una velocidad punta, pero moviéndose era un fenómeno. Quiero decir, francamente me parece exagerado esta cosa que hay ahora con Bridgewater. Y creo que quien va a creer en él pilla un chollo, porque probablemente le pilla abajo, habrá muchos quarterbacks que saldrán por delante de él. Y para mí sí que puede ser realmente el chollo del draft. Bueno, ¿algo más que nos quieras añadir de todo esto? Bueno, habría muchas más cosas. Sí, bueno, por poder podríamos hablar durante 3 horas más, pero lo más importante, se está también un poco cuestionando, al igual que con Mansell, ¿merece la pena Jadeveon Clowney en el número 1? Porque es verdad que su rendimiento respecto a hace 2 temporadas, la temporada pasada ha bajado mucho. Yo creo que lo arriesgado de Clowney es, teniendo la oportunidad de hacerlo, no fichar. O sea, estamos hablando de un espécimen aquí, de algo que sale
uno por cada generación, si sale. Uno que pide prácticamente 2 metros, que corre las 40 yardas en 4-4. Sé que acabo de decirlo, pero digo, esto se añade, o sea, no por eso es el fenómeno, pero le hemos visto jugar cuando él ha jugado bien. Es una fuerza de la naturaleza, es algo brutal, que con además asesorado, guiado, bueno, puede ser un fenómeno. Yo creo que seguramente es eso. Y luego, solamente porque lo dijimos al principio, Watkins y Evans, ¿no? Dos receptores que dentro de una gran generación este año de receptores puede ser quizás los dos mejores. Watkins es un jugador absolutamente extraordinario desde un punto de vista espectacular. Probablemente de los dos es el mejor después de la recepción. Evans es otro de casi 2 metros que corre las 40 en 4-5, pero ya no es eso, es la habilidad que tiene, ¿no? Es un receptor fantástico que se mueve con ese tamaño como unos catback, y esto era algo que quería decir antes y luego en todos los razonamientos se me ha escapado, un paréntesis. Manziel ha jugado con grandes jugadores de línea y con un receptor fantástico como Evans. Cuando yo vi el Pro Day de Manziel, francamente, Manziel ya sabía qué esperar, pero yo creo que si no el gran protagonista, por lo menos el coprotagonista de ese Pro Day fue Evans, que iba de sparring, digamos, de Manziel para que Manziel pudiera lanzar a alguien, pero ha hecho cosas estupendas. Para mí eso quizás puede tener un impacto más inmediato en la NFL porque por su tamaño, por su característica, es un receptor que desde el primer día puede ser una amenaza en la end zone, ¿no? Por su altura y por su tamaño. Yo, de todas maneras, te digo, ahí elegir es cuestión de gustos, ¿no? Los dos son fantásticos. Para mí son dos grandísimos receptores que bueno, seguramente, no me gusta decirlo nunca, pero que creo que triunfarán en la NFL. Bueno, pues si te parece con esto... Sí, con cerramos, esto no es para nada una promesa porque no, además me estoy haciendo viejo yo por la noche, me cuesta, hay noches que trabajo, la última hasta las 5:30 de la mañana, pero si decido, no, es que me quedo levantado para ver esto, inevitablemente me duermo. Con lo cual, no es una promesa, pero yo el draft quiero intentar verlo en directo, me acostaré un poco por la tarde. Bueno, aquí tampoco puedo, porque aquí hay que hacer cenas, niños, tú sabes, luego prepara, tal cual, acuesta a los niños, pero a lo mejor me echo una cabezadita hasta las 2, a las 2 me despierto, me lo veo, si lo hago, lógicamente estaré en Twitter, el que quiera, me lo voy a ver y disfrutar, pero entre pique y pique algún comentario se puede hacer. Dicho esto, insisto, no es una promesa porque igual me quedo frito y no hay manera y me lo veo al día siguiente con tranquilidad. Bueno, pues si estamos avisaremos. Madrugada del jueves 8 al viernes 9, 2 de la mañana en NFL Network. Ahí se puede ver. Bueno, gracias Andrea. Gracias a todos por la paciencia, como siempre, y nada. Ya después del draft hablaremos y veremos de lo que han elegido los equipos. ¿Qué han hecho? Hasta luego.